en la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto y se puso allí a orar. En este breve párrafo del Evangelio de San Marcos, quisiera destacar 3 elementos: la noche, el desierto y la oración. 3 elementos hermanados y elegidos por Cristo luego de su ardua labor apostólica. Curó milagrosamente a la suegra de Pedro. Aclaro que no es aquí cuando dice el Evangelio que entonces Pedro salió y lloró amargamente. No. Suponemos que Pedro se alegró de que el Señor sanara a su suegra. Y además de ella, dice el Evangelio, curó a muchos otros enfermos y expulsó muchos demonios. Es que el Señor tiene entrañas de misericordia y compasión. Nuestros problemas no le son indiferentes. Nuestros sufrimientos no le son ajenos. Nos dice por boca del profeta Isaías: ¿puede acaso la mujer olvidarse del niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y aún cuando ella pudiera olvidarle, yo no me olvidaré de ti. Pero por encima de esa preocupación del Señor por nosotros, está su íntima relación con el Padre. Por eso es que fue un lugar desierto y allí se puso a orar. El profeta Jeremías nos ha dejado la definición que Dios mismo da sobre el desierto: tierra yerma y de barrancos, tierra árida y tenebrosa, de sombra de muerte, tierra por donde nadie pasa y donde no vive hombre alguno. Y aunque Pedro y sus compañeros fueron a su encuentro y le dijeron: todos te andan buscando, sin embargo, él no accedió. El mejor de los apostolados pierde su razón de ser y aún su eficacia si está edificado en la arena del activismo y no en la roca sólida de la oración y la contemplación. Contemplación y acción no son contrarias, sino complementarias. El amor a Dios y el amor al prójimo no son 2 amores que se excluyen, sino que se exigen y se complementan mutuamente. Complementariedad que ciertamente tiene una jerarquía que comienza con la contemplación, de manera que el apostolado sea un desborde de lo previamente contemplado. San Francisco Javier, misionero como el que más, patrono de las misiones, cuando fue a misionar al Oriente, recibió de su maestro, San Ignacio de Loyola, una serie de consejos que son un apretado programa de vida espiritual. En su obra El Divino Impaciente, José María Pemán ha recogido en forma poética estos consejos, entre los cuales está precisamente la primacía de la vida interior. Le dice San Ignacio a San Francisco: la vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollos donde se agarren sus pétalos. El hombre de hoy ha ido perdiendo la capacidad de la contemplación, del trato silencioso con Dios. Sumergido en el ruido y en el ritmo del mundo moderno, vivimos en un activismo desbocado, una especie de alergia a todo lo que huela a interioridad y trascendencia. Incluso en la misma iglesia hay quienes con frecuencia dejan de lado la oración, la vida interior, para volcarse a la actividad y llaman apostolado a lo que en realidad es una forma de activismo. Y muchas veces ese activismo es un modo sutil de asedia. Y esto es grave, porque según la comparación del mismo Cristo, la edificación sobre la arena termina inexorablemente en el derrumbe.
Un hecho preocupante y doloroso es precisamente haber reemplazado lo esencial y primario por lo secundario, lo sustancial por lo accidental, el reino de Dios por la añadidura. Escuchamos hasta el hartazgo que la Iglesia debe estar más comprometida con el pueblo, con las necesidades temporales de los hombres, que tiene que estar solícita con lo que el mundo le pide. Es lo que viene haciendo sobre todo en las últimas décadas, y los resultados están a la vista. La chatura espiritual es alarmante, chatura que ha llegado al extremo de la apostasía de la fe. Es el rotundo fracaso de lo que solo entre comillas podemos llamar apostolado. Solo la acción que brota de la oración, de la soledad y el silencio es apostolado de verdad. El Papa Juan Pablo I decía: menos reuniones y más oración. Debemos recuperar en la Iglesia la primacía de la oración y la contemplación. Es la gran lección que Cristo nos deja en el Evangelio de hoy, la búsqueda del desierto interior. En sus puntos de amor escribe San Juan de la Cruz: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Precisamente esta escucha atenta de la palabra de Dios, de Jesucristo, fue la consigna que el Padre dio en la transfiguración del Señor. Escuchadlo, escuchadlo. En esa eminente audición está contenida toda la vida espiritual. Deberíamos mostrarnos insaciables por escuchar ese verbo de Dios, y ni libros, ni teólogos, ni directores espirituales, ni maestros de la vida espiritual, nadie, sino el Padre nos la puede hacer oír. Nadie viene a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, dice el Señor. Lo atraeré, lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón, nos dice por boca del profeta Oseas. Cuando el Señor quiere levantar un alma hasta la contemplación, le exige el silencio de todas las facultades y que solo cuente con Él. Deberíamos ocuparnos menos de nosotros mismos y más de Dios. Cuando neguemos audiencia a toda inquietud y a todo deseo que no sea de Dios y para Dios, cuando logremos la santa indiferencia sobre nuestra suerte terrenal, cuando ya casi ni pensemos en nosotros, ni bien ni mal, y nos importe un bledo el juicio de los hombres, cuando estemos habitualmente olvidados de nosotros mismos, recién entonces habremos penetrado en el desierto íntimo de nuestra alma, en ese recinto inviolable del silencio donde Dios reside y nos convida. Como desde un Sinaí interior, Él nos adoctrinará en la ley de los perfectos y pactará con nosotros la alianza de los elegidos. Y así como el Señor, cuando quiere hacer crecer un alma, decíamos, le exige el silencio y la conduce al desierto, así también lo hace de noche. Por eso decíamos al comienzo que los tres elementos están hermanados: la oración, el desierto y la noche. La noche es como más de Dios, es el momento de la máxima cercanía de Dios. ¿Por qué? Y porque al perderse los colores y los contornos, al desdibujarse las formas, la oscuridad realza la presencia divina y nuestros sentidos, prisioneros, por decirlo de alguna manera, durante el día, esclavizados por la atracción del detalle, de noche quedan libres. Y el alma queda más disponible para la unión con Dios. Y así como la noche era la hora que Jesús prefería para sus coloquios con el Padre, así también, tanto la noche física como la noche mística, es la preferida por Dios cuando se trata de revelar sus más amorosos y misteriosos designios. Y es su preferida también para transformar el alma en Él.
en la subida canta San Juan de la Cruz: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Grandes evangelizadores y santos misioneros, y grandes orantes y santos contemplativos, tuvieron en común el haberse lanzado sin miedo a ese abismo del desierto y de la noche. Si también nosotros nos lanzamos de una vez por todas, alcanzaremos la santidad. De lo contrario, pereceremos de hambre y de sed, porque la santidad no tolera la mediocridad, y seremos católicos vulgares durante toda la vida, aunque vengamos a misa y aunque comulguemos con frecuencia. Aunque ya lo he citado alguna vez, conviene recordar lo de aquel autor ateo francés que decía: lo que más me llama la atención es que aquellos que creen en Dios no vivan en su presencia, maravillados de su presencia, como nosotros, los que no creemos, vivimos atormentados por su ausencia. Pidámosle a la Virgen vivir como ella, maravillados de la presencia de Dios, que ella nos lleve al desierto y de noche junto al Señor, y que allí con Él hagamos para siempre nuestra morada en esta vida, de manera que vivamos en el tiempo como si hubiéramos traspasado ya el umbral de la eternidad. Que así sea.